Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Hoy, 3 de mayo de 2021, una delegación marítima de 7 tripulantes zapatistas cruzará el Océano Atlántico con rumbo europeo. Se trata del Escuadrón 421, conformado en palabras del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, por 4 mujeres, 2 varones y Unoa Otroa. Lupita es una mexicana tzotzil de 19 años. Le gusta la música pop, las románticas, la música china y la música tradicional de su pueblo y hasta el reggaetón, algo que acota, con humor, el comunicado indígena. Si eso no es un mundo donde quepan muchos mundos, no sé qué lo sea. Ha sido coordinadora y administradora en su localidad. Carolina tiene 26 años, mexicana tzotzil, madre soltera de una pequeña de 6. Toma cursos de veterinaria. Ha sido coordinadora de mujeres. Actualmente es comandante en la Dirección Política Organizativa Zapatista. Le gusta el color crema. Jimena tiene 25 años, mexicana chool del norte de Chiapas. También es madre soltera de una niña de 6. Le gusta la música electrónica, las cumbias y las tropicales. Ella es la segunda al mando en la delegación marítima. Julie tiene 37 años. Cumplirá los 38 en el mar. Es mexicana, madre de una niña de 12 y de un niño de 6. Ha sido promotora de educación y coordinadora de colectivo local. Su experiencia marítima es nula. Se preparó 6 meses para ser delegada. Bernal tiene 57 años. Es el mayor de la tripulación. Es mexicano tojolabal. Tiene 11 hijos. Es maestro de la escuelita zapatista. Ha navegado cayuco y lancha. Le gusta la música huichol y de marimba. Darío tiene 47 años. Es chool del norte de Chiapas. Tiene 3 hijos, de los cuales 2 de ellos, junto con su madre, le alcanzarán vía aérea en julio próximo por Europa. Él es el coordinador de la delegación zapatista marítima. Finalmente, Mari José, 39 años, mexicanoa tojolabal. Ha sido milicianoa, promotoroa de salud, promotoroa de educación y formadoroa de educación. Se le ha designado como loa primeroa zapatista que se embarque. La primera planta de este contingente que pise continente europeo no será de un hombre, tampoco de una mujer. Será de Unoa Otroa. En medio de una crisis de violencia de género, con un planeta en crisis sanitaria por el COVID-19, la tripulación zapatista hará historia en su viaje hacia Europa con la bandera del anticapitalismo y la defensa de la vida. Las expectativas son las de visitar más de 30 países, en los que buscarán participar en espacios de intercambio de ideas y de experiencias con personas y organizaciones afines. Las palabras que Marijose pronunciará en cuanto pise tierra serán: a nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos y claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Slumil Kakshemkop, que quiere decir tierra insumisa o tierra que no se resigna, que no desmaya, y así será conocida por propios y extraños, mientras haya aquí alguien que no se rinda, que no se venda y que no claudique. No, ellos no van a esto. No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón. No, ellos no van, en sus palabras, a demandarle a nadie que les pida perdón. Iremos a decirle al pueblo de España que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a el podcast de Enrique Figueroa MX. Y sí, justamente hoy toca retomar el eje de historia de estos 3 ejes que componen este podcast, que es cine, historia y educación. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir acá a José Ángel Coyocu
Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestro en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y bueno, la verdad es que José Ángel está de manteles largos porque justamente en este mes estrena su texto Guerra de Castas en la revista Relatos e Historias de México, en el número 151 de mayo de 2021, y es el texto de la portada. José Ángel, bienvenido y muchas felicidades por este de muchos textos que la verdad escribes y seguirás escribiendo. Muchísimas gracias por la invitación también a platicar sobre historia. Gracias también por la felicitación. Por nada, José Ángel. Justamente el día de hoy que se publica este podcast, hoy es lunes 3 de mayo para la gente que nos está escuchando en el futuro, en la comunidad de Teozuco, en el Museo de la Guerra de Castas, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará realizando la solicitud de perdón por parte del gobierno federal al pueblo maya con motivo de los agravios cometidos durante la Guerra de Castas, y justamente por eso, y en el marco de este 2021 que está lleno de conmemoraciones y que yo quisiera que estuviera lleno sobre todo de reflexiones, pues es que nació la invitación a José Ángel. José Ángel, primero me gustaría conocer tus antecedentes antes de llegar a estudiar la licenciatura de Historia. ¿Cómo es que te fuiste involucrando con ello? ¿Cómo es que fueron tus intereses? Digo, para mí son obvios, pero por favor, relátalos un poco para la gente que nos está escuchando. Claro, sí, desde la secundaria me gustó mucho la historia. Afortunadamente tuve acceso a una buena biblioteca pública, o sea, en el que, a pesar de que sí era muy difícil el acceso, sí había muy buenos volúmenes que custodiaba ahí la biblioteca. Entonces yo creo que el acceso también en gran parte a esos libros, muy buenos profesores de historia también, la verdad, ¿no? Generalmente tuve acceso a esos materiales, que fue lo que me hizo que me interesara en la historia desde la secundaria. Platícanos un poco de esa, porque digo, lamentablemente México sigue siendo un país donde pues todo está centralizado, ¿no? Yo te estoy aquí hablando de la Ciudad de México y nuestra visión de cómo es la construcción de la historia en la educación, pues de repente, digo, para quienes ya pasamos por una licenciatura en historia, pues bueno, obviamente es un poco más amplia, pero en el imaginario general es un tipo de historia. ¿Cómo es la enseñanza de historia, en particular esto que me platicabas de los buenos profesores, del acceso a los libros y sobre todo en el énfasis de la historia de Yucatán? Sí, yo creo que como todo, ¿no? A veces creo que, ya hablando propiamente del gremio, el gremio de historiadores, a veces sí me da la impresión que se piensa que, por ejemplo, la docencia es un trabajo sencillo, que fácilmente uno puede pasar de la investigación a la docencia, por ejemplo, pero sí creo que también es un arte en el sentido de gran parte de la experiencia, el poder diseñar e implementar estrategias para el aprendizaje y para que se interesen los alumnos. En ese sentido, pues sí tuve un par de profesores críticos en aquel tiempo con los materiales que se daban o con los que se enseñaban en la secundaria y en la preparatoria, que sí proponían un diálogo acerca de nuestros mismos pasados. Entonces, al menos en ese sentido, pues sí tuve esa fortuna, además de que no sé cómo sea ahora, pero en aquella época, ya tiene bastante tiempo, sí había un interés, o había algunas materias donde se enseñaba la historia local. Entonces yo creo que eso balanceaba bastante, o contrarrestaba bueno, claro, ¿no? Los libros diseñados desde el centro de México. Creo que esas materias sí daban otra perspectiva más hacia la historia. Claro, tiene como todos sus asegúnes también, ¿no? Pero bueno. Claro, sí, sin duda. Ahí es justamente donde el papel del profesor, ¿no? Justamente como lo mencionas, cobra vital importancia. Y para ti, qué es la historia, José Ángel? ¿Cuál es la utilidad de la historia? Para ti, ¿qué es la historia? Es una pregunta muy amplia, pero... Claro, sí. Yo creo que aquí, como diría el historiador catalán Josep Fontana, es para construir también un proyecto al futuro, ¿no? Pensar, mantener un diálogo constante con el presente. Yo creo que esa es una parte muy, muy fundamental de la historia. No sé si de los historiadores,
lo sea, pero creo que al menos de la historia, como la construcción de esta disciplina, yo creo que sí para pensar qué es lo que sucede, ¿no? De los problemas que enfrentamos y sobre todo también lo que comentaba el mismo Joseph Fontana en aquel libro bastante famoso, también una proyección al futuro para Estamos en, construir. estamos en un año muy en particular, ¿no? Que es 2021, en el que, bueno, más allá también de todos los sucesos sociales, políticos, económicos, sanitarios que están sucediendo a nivel no solamente nacional, sino mundial, se aprovecha para la reflexión, bueno, yo espero que se aproveche para la reflexión, pero también la tentación de el uso de la historia como siempre ha sucedido para otros fines, ¿no? Políticos también pudiera ser, en el marco de dos eventos gigantescos. Hay muchos eventos que se van cruzando y que se van a ir conmemorando y que justamente uno lo estaba mencionando al inicio de esta charla, pero los dos grandes, por así decirlo, son la consumación de la independencia de México y la consumación de la conquista de México Tenochtitlan, de la ciudad, no de todo México, ¿no? ¿Tú cómo ves este marco histórico, sobre todo, y aquí voy a poner yo un punto personal, después de lo que siento que fue un desperdicio 2010 en este marco de reflexiones y terminó, pues bueno, aquí lamentablemente eso no lo tienes que padecer la gran suavicrema gigante, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, eso es un símbolo del desperdicio que terminó siendo esas conmemoraciones, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, tú lo comentabas al principio, ¿no? Creo que bueno, yo luego, no sé si tú también lees a toda esta gente incómoda, que las conmemoraciones, pero bueno, a mí me parece que son esos momentos para hablar también de nuestro presente, ¿no? Hay gran parte de nuestras interpretaciones, pues tienen un impacto directo con políticas actuales, con formas de ver el mundo actuales, así que a mí me parece que sí, en lo particular me gusta que se está hablando muchísimo, muchísimo de la historia, ¿no? Lo que digo, uno podrá tener sus críticas, sus observaciones acerca de dónde se enuncian, cómo se enuncian, pero yo creo que sí fomenta esa conversación grande, ¿no? Que como dices, también yo tengo esa misma impresión. Sí, fue muy postergada en los centenarios anteriores, ¿no? Ya una década de aquellos centenarios. Entonces yo creo que ahorita es un buen momento para hablar sobre esas conmemoraciones y también para ocupar esos espacios con todas las versiones de la historia que hay, ¿no? O sea, Sí. formas, interpretaciones. Una década reflexionabas, pero para algunos parecía que han pasado muchos años, porque todavía para algunas figuras el gobernante de aquellos años todavía viene siendo una solución cuando pues uno se pregunta y dice, bueno, no, no vieron lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, finalmente esa separación temporal, pues lo hace ver para algunos como que ya se olvidó, ¿no? Y dice uno, no, a ver, solamente pasaron 10 años, por favor, hay que recordar lo que pasó en esos años. Y bueno, retomando, le estamos saludando a Agnes, que es una pequeña chihuahua que ladra por acá. Saludos también. Saludos a la gran Agnes. En este marco de cosas que yo también comparto contigo, o sea, es bueno que se hablen de estos temas, se cruza justamente este tema que creo que a nivel general no se ha tocado tanto y que creo que es bueno que lo estemos retomando, que es justamente pues la guerra social de Yucatán, ¿no? Llamada la guerra de castas, que yo te preguntaría, la parte central la ubicamos a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, pero ¿ha terminado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿ya es algo superado? Cuéntanos un poquito sobre ello, José. Y bueno, es una buena pregunta la primera, porque en realidad para muchísimas como para platicar mucho acerca de eso, ¿no? Primero desde el nombre. Digo, el de Guerra de Castas es un nombre que le dieron claramente los militares criollos y gran parte de la prensa también que era dominada por las élites blancas en el sur y en muchos otros lados.
por esta idea de que era un enfrentamiento, era un alzamiento de los indígenas para exterminar a los blancos. Que si uno lo ve, en realidad es un pensamiento que compartían con todas las élites hispanoamericanas, en donde había élites blancas hispanoamericanas, en donde había un número muy importante de indígenas, ¿no? Lo mismo decían las élites de Bolivia cuando había protestas contra los trabajos forzosos en Bolivia o en el Perú, y ese es parte de este imaginario. Desde aquí, diferentes intelectuales, diferentes personas han cuestionado ese nombre, ¿no? Otros le llaman Guerra Social Maya, otros le llaman Insurrección Maya. Yo en lo personal me gusta llamarle insurrección armada de los mayas peninsulares por diferentes motivos, pero también coinciden que decía una vez uno de los historiadores que más ha estudiado el periodo, que es Terry Rudy, que bueno, pues es una convención historiográfica en el sentido de decir, mucha gente, por ejemplo, cuando uno se dedica a la difusión o divulgación, no está muchísimo más familiarizado con el nombre de Guerra de Castas, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida en que nos ayude a abrir esta conversación y abrir este tipo de cuestionamientos, pues yo creo válido continuar usándolo dentro de ese tenor. Sí, sí, sin duda. ¿Y dónde empieza? Porque yo marcaba este centro pues más alto de la guerra, pero pues las raíces son justamente estábamos hablando de la consumación de la conquista de México, Tenochtitlan, como una de las conmemoraciones de este año, y pues todo comienza, si bien no ahí, pero sí a la llegada de los españoles a América, y bueno, en específico al territorio nacional, ¿no? Sí, bueno, a mí me sorprende, por ejemplo, como todo lo que se construyó en el siglo XIX a partir de esta poderosa imagen del Estado-Nación. De verdad que a mí me sorprende, por ejemplo, leer los trabajos de diferentes historiadores que han escrito sobre el periodo, que en la prensa de la época se discutían las razones que ahora estamos recuperando, ¿no? O sea, gran parte de nuestras ideas o interpretaciones de esa época que han llegado hasta nosotros son construcciones posteriores de historiadores del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, en la prensa de aquella época y en los libros que salieron un poco después del inicio del estallido de la llamada Guerra de Castas, sí había un responsable concreto que era Santiago Imán, cuando en este famoso episodio también que ha recibido diferentes interpretaciones del separatismo yucateco, decide armar a los mayas orientales y toda una serie de otros grupos como campesinos, artesanos, y ahí ven como el inicio de todo esto que se convertiría en la Guerra de Castas. Entonces, dependiendo de cómo se le mire o qué interpretación es donde podemos señalar su inicio, ¿no? Por ejemplo, los historiadores criollos de la mitad del siglo XIX, ellos decían, fue Santiago Imán el que trajo toda esta calamidad porque él decidió armar a los mayas orientales para que pudiera triunfar su pronunciamiento. Santiago Imán era un oficial de milicias del oriente de Yucatán, que por diferentes motivos, entre ellos la guerra de castas, sobre todo asuntos que tenían que ver también con impuestos, decide pronunciarse por el federalismo. Y es ahí donde incorpora a todos estos sectores populares. De 1824 hasta 1839, que es esta alianza, los sectores populares en Yucatán no habían sido considerados para participar en esta forma de hacer política, que era el pronunciamiento, un motín armado apoyado por autoridades civiles. No fue hasta que Santiago Imán los armó. Y claro, para la élite en el poder les convenía fomentar ese terror, a movilizar a los sectores populares. No, miren en qué acabó, en este baño de sangre, cuando en realidad la historia es mucho más compleja, ¿no? Sí. Bueno, mencionabas ahorita dos puntos que quiero retomar, porque justamente ahorita acaban de pasar hace ya una semana la entrega de los Óscares, y ahí hubo una película que se llama Judas and the Black Messiah, en donde pues, se presentó un poco de la historia del partido de las Panteras Negras, que a mí me resultaba interesante, que decía, bueno, si algo bueno dejan los Óscares, pues bueno, es por lo menos la otra visión de un movimiento que también en su momento se criticaba porque querían acabar con los blancos y demás, ¿no? Y finalmente,
pues todo contrario, fue un movimiento que fue muy atacado justamente por el gobierno de los Estados Unidos y bueno, en fin, todo un asunto, pero eso me conecta al otro aspecto. Los Estados Unidos lo que hicieron con sus comunidades nativas, pues fue exterminarlas, ¿no? O sea, exterminarlas, sacarlas de sus lugares y llevarlas en este Trial of Tears a regiones mucho más difíciles. Y aquí, por ejemplo, y en el caso de Yucatán, por ejemplo, pues no había oro, no había plata, pero había una fuerza de trabajo, ¿no? Que querían utilizar los conquistadores. Eso va un poco por la forma en la que fueron pues trabajando con las comunidades y este asunto que ya ahorita iremos con los liberales, cuando van cambiando las cosas, pues tratan de ver cómo controlarlos, ¿no? Para poderlos usar para sus propios beneficios. Yo creo que esa es una de las partes muy, muy importantes para entender la guerra, porque hay una continuidad de esa forma de ver a esos otros que son los mayas de Yucatán. O sea, siempre como fuerza de trabajo, siempre como servidumbre, siempre para llevar a cabo los peores trabajos, siempre para que ellos sean los que pues se hagan cargo de todas estas consecuencias en cuanto a diferentes tipos de medidas. O sea, estoy pensando en epidemias, en huracanes, en donde eran los pueblos los que enfrentaban precisamente por esta forma en que estaba organizada la sociedad a partir de la explotación de los trabajadores mayas, pues eran los que enfrentaban las consecuencias más duras de esas epidemias, de esas sequías, de esos fenómenos como los ciclones que pasan precisamente como su nombre lo dice, cíclicamente en la península de Yucatán y que no cambió, no se modificó con la independencia. De hecho, se reforzó. Después de 1824, sigue existiendo lo que en la época colonial era la República de Indios, pero ya no tenía personalidad jurídica, por ejemplo, para defender montes, cenotes, aguadas. Entonces ya una especie de sofisticación en el control de la población, ¿no? Para pagar impuestos, para organizar el trabajo. Entonces sí hay una continuidad en esa forma de ver a los pueblos mayas, de que continuaran siendo ellos quienes trabajaran, ¿no? Y que al final de cuentas una consecuencia de la guerra del lado occidental es el reforzamiento de todos estos sistemas de control, ¿no? Como comentabas, luego a veces en parte también por la lógica militar y la lógica armada y de los combates, se dice que a mediados del siglo XIX, como en efecto fue, si lo vemos desde una óptica militar, fue lo más cruento de la guerra, pero sus efectos, uno de sus efectos a más largo plazo, pues es el fortalecimiento del sistema de control, que fue aprovechado para después, también tristemente famoso, pues trabajo forzado en las haciendas henequeneras. Sí, sí, ahorita entraremos al asunto de las haciendas, pero mira, por ejemplo, estaba aquí encontrándome con algunos textos de diarios de mediados del siglo XIX, por ejemplo, este es del Monitor Republicano, y nada más para que vayamos viendo un poquito cómo eran los ánimos, ¿no? De quienes tenían la oportunidad de publicar en aquellos años. Todas las personas sensatas convienen en la necesidad de que hay que desaparezca la raza indígena, numerosísima en nuestro país y la más atrasada, por desgracia, en la carrera de la civilización. Mas no todos convenimos en los medios de hacerla desaparecer. Bueno, pues ahí dice, o sea, todos estamos de acuerdo que hay que exterminarlo, solamente hay que ver de qué forma hacerlo, ¿no? Y justamente con el triunfo, porque también quiero ir ahí un poco, con el triunfo de los liberales, a finales de la década de 1860 y principios de la 1870, la postura de la aniquilación mediante la fuerza extrema se fue matizando, salvo si se trataba de grupos rebeldes de saña desenfrenada, por supuesto sustituyendo aquel concepto por otros que dejaban de lado la cuestión de la presencia física por lo cultural ni lo racial. Palabras como modificación y transformación empezaron a surgir, ¿no? Ya también con los liberales que podría parecer que vendría un cambio positivo, pero son los efectos que ahora estamos viendo, ¿no? Y todavía siguen presentes, ¿no? Modificación, transformación. Sí,
ese es otro aspecto de la guerra, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, es que la milicia yucateca y la milicia mexicana pues no buscaron exterminar a los mayas. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la élite se dio cuenta y si los exterminamos, ¿quién va a sostener todo el modelo agroindustrial o el modelo económico que en esa época estaba siendo implementado en Yucatán, ¿no? Precisamente toda la zona en control de los yucatecos, pues había un régimen de servidumbre agraria, ¿no? Que descansaba sobre esa explotación intensiva. Digo, con la guerra sí hubo este resurgir de que hay que exterminar a los mayas. Pero sí hay también esta otra continuidad de que el trabajo es civilizador. O sea, de que si nosotros los ponemos a trabajar de forma forzosa, como son unos holgazanes, pensaban las élites coloniales, como son unos holgazanes, pues va a ser a través del trabajo que se van a occidentalizar. Y es parte de la justificación de la servidumbre y del trabajo forzado, que continúa. O sea, esto que acabas de comentar y de leer, lo podemos leer también en comunicaciones de 1890, ¿no? Estas personas también hay que modificar a mí no deja de sorprenderme, no me lo topo, pero no deja de sorprenderme como la genealogía tan larga de estas ideas acerca de cómo el trabajo forzoso en sus diferentes formas podría llegar a civilizar a los mayas. Sí, sí, bueno, ya podríamos entrar ahí a temas del asunto laboral y las nuevas esclavitudes, ¿no? Ahora vivimos pegados a las pantallas, no hay horarios, salarios bajísimos y demás. O sea, finalmente es todo un tema. Y quizá porque es que la verdad es que nos da mucho de qué hablar. En este marco que estamos hablando de la parte central, pues se está formando este Estado-nación, ¿no? Y entonces pues se tiene que controlar de alguna manera para el gobierno, para esta estructura, que también tiene sus propios intereses, eh, y les van estorbando y les siguen estorbando todavía. O sea, por eso digo, habrá acabado este conflicto, es algo que continúa, ¿no? Porque sigue siendo algo que pues, le sigue retrasando al progreso, ¿no? En sus diversas versiones, los que dicen ser más liberales, los que dicen ser más conservadores, pero como que le sigue estorbando, ¿no? Sí, claro, en principio pues es difícil como ver cuándo pudo haber terminado militarmente, por ejemplo, ¿no? Digo, para el gobierno porfiriano era fundamental transmitir la idea de que con la ocupación de Nocca Santa Cruz en 1901, después de la campaña del ejército porfiriano, ahí acabó la guerra. Pero cuando los federales ocuparon Nocca Santa Cruz, que estaba en el corazón de las selvas del oriente de Yucatán, todavía se enfrentaron a años de que, bueno, ya ocupamos aquí, pero ¿cómo le vamos a hacer para quedarnos aquí? Que era precisamente a lo que se habían enfrentado los ejércitos anteriores. Algo que, por ejemplo, no se comenta tanto de la capital rebelde es que fue ocupada muchas veces por el ejército yucateco, pero era precisamente, bueno, ahora cómo le hacemos para afianzar nuestro dominio. Y de hecho, digo, los descendientes de los Cruzó, que son, como se autonombran los mayas que enfrentaron que participaron en contra del ejército mexicano. Ellos dicen, bueno, el último enfrentamiento armado fue en 1933, mucho después de la revolución. Y entonces, desde ese punto de vista, sí es complicado decir, bueno, ¿y cuándo terminó esta guerra, no? Y hay mucha gente que o muchos integrantes de pueblos mayas que también están precisamente cuestionando esa idea de, bueno, ¿quién dice cómo y cuándo se acabó esta guerra, ¿no? Que pareciera por el estado de las cosas y por lo que sucede aquí en la península, en donde sigue sin haber un reconocimiento a la libre determinación de los pueblos mayas, pues parece vigente al menos la forma en la que se relacionan todos estos factores, el Estado mexicano, los empresarios con los pueblos mayas. Sí. Pues vamos a ir a un corte, José Ángel. Me gustaría que de regreso del corte nos platicaras un poco de esa actualidad, digo, sin irnos del asunto histórico, porque también quiero ir al asunto de las haciendas. Recientemente allá en Mérida acaba de
de haber un acto simbólico, ¿no? En contra de los monumentos, que también es otro tema, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos con José Ángel Coyocú, quien es nuestro invitado el día de hoy. Estamos hablando de, sí, como ya convenimos por acá, José Ángel y yo, le vamos a decir la guerra de castas para que ustedes puedan llegar al tema y se puedan abrir a otro tipo de perspectivas. Ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Hace casi 2 millones de años, el hombre descubrió al fuego y sus beneficios. Hay que reconocer que esto contribuyó al avance de la humanidad, así como al desarrollo tecnológico. Sin embargo, el fuego también tiene su lado trágico, y su fuerza, sumada a la propagación del mismo, ha sido en muchas ocasiones un azote de la humanidad. La capacidad destructiva de un incendio ha cobrado numerosas vidas y ha destruido gran cantidad de bienes materiales. Tan solo en México, se considera que en promedio mueren alrededor de 700 personas al año por esta causa. Lo paradójico del asunto es que la mayoría de los incendios podrían haberse evitado y podrían haberse controlado rápidamente si se hubiera realizado una formación y un adiestramiento a los diferentes usuarios de los espacios habitables, así como si se hubiera contado con los medios de detección, control y extinción necesarios. El combate contra el fuego no es para nada sencillo. Es un problema que comprende varias disciplinas. Podemos mencionar entre otras a la química, la física, la hidráulica, la mecánica y la electricidad. Todos los espacios habitables, y en especial los espacios cerrados, deben contemplar medidas preventivas desde su diseño, tanto para la mitigación como para la evacuación de los mismos. Los arquitectos, al diseñar, debemos tomar en cuenta aspectos tales como evitar la propagación del fuego, los efectos a la salud que pueden causar los gases tóxicos, la facilitación de las tareas de ataque, control y extinción, evitar el daño irreparable a las estructuras y contar con áreas especiales para el almacenamiento de productos inflamables. Aunque no lo crean, aspectos tan simples como la limpieza y el orden pueden ser factores que eviten un incendio. El correcto diseño, la instalación y el uso de los sistemas eléctricos juegan un papel de suma importancia, ya que muchas veces su mala aplicación es causa de su origen. Por fortuna, hoy en día existen diversos sistemas de detección, control y extinción de incendios, para todo tipo de fuego del que se trate. Es de vital importancia tomar conciencia de todo esto y recordar que muchas de las situaciones adversas en la vida, tal como lo es el fuego y su fuerza destructiva, pueden ser evitados o minimizados con las decisiones correctas. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y después de este corte, pues seguimos hablando de la guerra de castas. Estamos con José Ángel Coyocú, justamente para hablar un poco de esta actualidad. Digo, estamos saltando de años en este tema, pero porque sigue siendo muy, muy vigente. Hablabas de la no facilitación del gobierno por la libre determinación de los pueblos mayas. O sea, este es un conflicto que continúa, mi estimado José Ángel. Sí, claro. Y que tiene que ver, por ejemplo, con cómo entendemos el origen de la guerra, ¿no? sigue habiendo los cuestionamientos acerca del origen de la guerra sí tienen que ver por ejemplo, es que fue un levantamiento para que los mayas constituyeran su propia nación, pero si nos vamos en realidad al origen de la guerra, estaban planteando ser ciudadanos como lo eran los otros ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros no queremos reducir la contribución personal.
no queremos que se sigan rematando los montes y se sigan enajenando, ¿no? Que estaban en ese proceso de acumulación los propietarios y los hacendados. Había un fuerte cuestionamiento en la iglesia, ¿no? Para muchos, pues eso es decir, bueno, dentro de cierta visión de los mayas, es decir, bueno, es que ya se estaban occidentalizando y toda esta cuestión, ¿no? Pero pues como pueblos vivos se estaban adaptando y al contrario, no estaban precisamente tomando todas estas ideas del liberalismo para cuestionarlo. La misma parte de esta ideología en la que fundamentaba su poder la élite yucateca era precisamente la que estaban tomando para cuestionarla, ¿no? Y dentro de esta lógica de ciudadanía, de construcción de un país o de un lugar mejor para vivir, yo creo que sigue vigente, ¿no? Sigue vigente esta relación totalmente asimétrica, sin que pueda haber pues este reclamo de vivir tranquilos y vivir bien, ¿no? Que es al final yo creo que un legado muy importante que debe de hablarse de estas conmemoraciones. Es cierto que fue una guerra, pero también hay que hablar de todos esos esfuerzos por la paz. O sea, si uno checa, por ejemplo, o se pone a revisar los tratados de Tzucacab, es un documento de verdad que muchas de sus partes habría que enmarcarlo en algún lugar, me parece, ¿no? Por ese deseo de decir, pues de alguna forma tenemos que encontrar para relacionarnos de otra manera. Sí, muy interesante. Mira, me gustaría también que nos platicaras un poquito de cuál fue la relación de los pueblos mayas con el asunto de la religión. Porque medio lo mencionaste ahorita, pero por ejemplo me acordé de los japoneses, ¿no? O sea, esos dijeron, nosotros somos una isla, nadie entra aquí, y ustedes se van, y sí fueron muy violentos con ellos, pero si lo vemos del otro lado, pues ¿quién es más violento, no? ¿El conquistador o el que se defiende, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la relación de los mayas, a diferencia de, por ejemplo, el centro de México, del hoy territorio mexicano, con el asunto de la religión? No, pues fíjate que el componente religioso es también muy importante para entender la guerra, porque hay un momento en donde dentro de la genealogía de la guerra, que también es bastante conocida, en donde los mayas llegan a ocupar la mitad de la península de Yucatán. Uh-huh. Pero una vez que el gobierno yucateco se rearma, recibe refuerzos de muchísimos lados, militares, políticos, pues hay una ofensiva brutal del ejército yucateco también, del que poco se habla, masacres, implacable, una guerra brutal contra los mayas. Y en ese momento en el que ya se habían retirado al oriente de Yucatán, ya había toda una desbandada, vamos a llamarlo así, de los líderes, muchos muertos, muchos de esas facciones armadas sin alimentos. Surge este culto religioso a la Santa Cruz en la boca de un cenote de Quintana Roo, y es lo que va articulando a todos estos grupos dispersos para poder plantar de una forma más cohesionada ya la guerra contra el ejército yucateco. Esto implica también un cambio en la guerra, ¿no? O sea, no podemos hablar, es una guerra de 50 años, entonces o sea, no, las condiciones cambian, las propuestas políticas cambian, las ideas políticas de ambos bandos cambian también, y es aquí ya donde va adquiriendo mucha más preponderancia esta facción de una guerra hasta el fin contra los yucatecos. Pero no se puede entender también que el conflicto haya sido tan prolongado sin el surgimiento del culto a la cruz, que fue muy fuerte, ¿no? Había otros lugares donde había un culto a la cruz importante, por ejemplo en Tulum también fue un santuario de la cruz para los mayas cruzó, y muchos otros lugares que han sido como olvidados en el sentido de que tuvieron una aparición esporádica, pero fueron muy importantes para ir cuestionando a todos los que habían decidido no rendirse. Y en el concierto internacional, ¿cómo se veía el conflicto? Porque, por ejemplo, ahí había hasta apoyos, ¿no? del gobierno de Gran Bretaña, había intereses por ahí también. ¿Cómo era en el concierto internacional este conflicto? Sí, también ahí esa es otra parte bastante importante del conflicto, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí sí me ayudó a entender como varias partes de la guerra esta obra también relativamente reciente de Julián Casanova, en donde hablaba de
de la Guerra Civil Española, precisamente como en todas sus escalas, ¿no? O sea, sí una guerra, o sea, como dependiendo de dónde se vea un crisol, ¿no? Podríamos hablar de una guerra de clases, podemos hablar de una guerra social, podemos hablar de una guerra religiosa y también de una guerra internacional. Y dentro de ese sentido fue a una escala también en donde estuvieron involucrados Estados Unidos, España, el gobierno de la Gran Bretaña, porque al sur de Yucatán estaba en esa época Honduras Británica, que era un enclave colonial de los británicos, que también fue fundamental, y los Estados Unidos, por supuesto. En uno de los episodios más famosos, pues es la llegada de estos mercenarios que terminando la guerra con México fueron contratados por los yucatecos para poder combatir a los mayas, pero sí tuvo incluso temas de la guerra se discutieron en el Congreso de los Estados Unidos en 1848, que es cuando, claro, los yucatecos con todo el pavor que tenían a la materialización de uno de sus peores sueños, que era un levantamiento gigantesco indígena, pues ofrecieron la soberanía del Estado a quien le quisiera ayudar, España, Gran Bretaña o Estados Unidos. De hecho, cuando inicia en los primeros meses de la guerra, pues recordemos que los Estados Unidos habían invadido México y Yucatán había dicho, bueno, nosotros no vamos a participar en la guerra y nos vamos a mantener neutrales. Y habían barcos estadounidenses en las costas yucatecas. Entonces eso también hizo que parte de esta guerra pues se elevara al nivel internacional. Y precisamente con uno de estos ofrecimientos de la incorporación de Yucatán a Estados Unidos es que se discute esto en el Congreso de los Estados Unidos, si se incorpora o no Yucatán. James K. Polk quería incorporar a Yucatán, ¿no? Como esta especie también de nueva frontera donde poder expandir ciertas ideologías relacionadas con la esclavitud. Pero en el Congreso de los Estados Unidos se estaba votando el Yucatán Bill, si no recuerdo mal, se llamaba, para ver si se incorporaba a la península o no a la Unión Americana. Wow, qué tema. Y ahorita me estaba haciendo eco porque justamente pues este conflicto termina fragmentando, ¿no? Al estado de Yucatán. Nace el estado de Quintana Roo en 1902 con una población pues formada principalmente por militares y marinos, y pues actualmente pues hay Cancún y todo, y los gringos y toda la cosa. Entonces me pones a pensar con todo esto que mencionas, ¿no? Sí, de hecho, para improntas largas esa que comentas, ¿no? La frontera, porque esa frontera fue establecida también en los primeros años de la guerra, cuando los yucatecos dicen, bueno, también el gobierno nacional, ya que se reincorpora definitivamente Yucatán a raíz de la guerra, dicen, bueno, es que, ¿qué vamos a hacer? No tenemos el dinero infinito para poder acabar con la insurrección. Bueno, entonces vamos a establecer lo que se conoció durante todo el periodo como la línea. La línea eran estos puestos avanzados en donde terminaban las guarniciones yucatecas y que terminan dibujando la frontera, casi gran parte de la frontera actual entre Yucatán y Quintana Roo. Es precisamente todo ese arco que se va dibujando en Tizimín, Valladolid, en Tecash, Peto. Es algo que proviene de esa renuncia en gran parte del gobierno yucateco a terminar la guerra, precisamente por su incapacidad de poder afianzarse en esos lugares desde esa época. Y en esta lógica ya después se materializa en el territorio de Quintana Roo. Y del aspecto militar que bien mencionabas, porque sí fue aumentando, ¿no? O sea, y fue siendo cada vez más violento, ¿no? Se empezaron a construir fortificaciones, ¿no? Asentamientos. O sea, fue toda una estrategia muy agresiva que pues lo que terminaría siendo era como ir encapsulando, ¿no? Claro, efectivamente se ha hablado muchísimo de la brutalidad de la guerra, ¿no? Sobre todo de parte de los mayas, ¿no? Pero la verdad es que y también precisamente como diría Julián Casanova sobre la Guerra Civil Española, pues es que fue una guerra y fue brutal de ambos lados, ¿no? Y de hecho, en el origen de la guerra fue una respuesta brutal
colonial de la milicia yucateca, que pensaba que se estaban levantando para exterminar a los yucatecos y no por una contribución personal. Gran parte de toda esta lógica de la violencia fue producto de este miedo criollo a la materialización del miedo del gran levantamiento indígena, y respondieron de forma brutal, ¿no? Fusilando a Manuel Antonio Ay, después masacrando gente en el pueblo de Tepic, que es algo de lo que se habla muy poco, ¿no? Siempre es más cómodo hablar ya de esta imagen construida a lo largo del siglo XIX de los mayas brutales, animales sanguinarios, ¿no? Pero si queremos tener una aproximación seria de la guerra, también tenemos que hablar de esa violencia brutal, del lado que aparte se reivindicaba como civilización, ¿no? Y que, si lo vemos en términos prácticos, eran igual de brutales y con una genealogía de violencia colonial muy anterior, ¿no? Porque como actúan los oficiales criollos, por ejemplo, después de todos estos primeros eventos, cuando deciden borrar del mapa a Tepic e incendiarlo, es como actuaron en Quisteil, en la rebelión de 1761, también un poco como actuaron algunas continuidades con la rebelión con el motín de Nocacaba en 1843. Entonces también hay toda una genealogía de violencia colonial de parte de aquellos que se decían civilizados, ¿no? Y de lo que también se tiene que hablar para tener una visión más completa del conflicto y ver cuáles de esas ideas continúan vigentes, porque definitivamente muchas continúan vigentes. Hablemos de dos regiones en específico. En octubre de 1899 comienza pues una fuerte invasión militar al oriente de Yucatán y se busca tomar la capital de los mayas rebeldes, estoy entrecomillando, en Chan Santa Cruz. Platícanos de esta ciudad, porque también el papel de la migración y de fundar estos nuevos asentamientos pues termina siendo parte fundamental de este periodo, y pues también tiene ecos con esta libre determinación, ¿no? La posibilidad de abrir nuevos espacios de asentamientos, hogares y demás. Sí, toda esa zona ya después habían varios pueblos mayas en la parte occidental de la península, ¿no? En Tulum, en Oca, Santa Cruz, y muchos también en los mapas, por ejemplo, de los que realizó Orozco Iberra, toda esta generación de estos primeros geógrafos y cartógrafos mexicanos, las líneas entre la frontera entre México, Guatemala, Belice, luego así parecen lineales, pero en la práctica eran territorios que ninguno de los tres tenía bien delimitados, y ahí había pueblos mayas, ¿no? Estaban los llamados pacíficos de Campeche, estaban los mayas y caichés también al sur, que jugaban ahí de forma política y a escala internacional, entre que son yucatecos, entre que son beliceños, entre que son guatemaltecos, y que definitivamente son son diferentes pueblos mayas, a menudo invisibilizados, ¿no? Creo que si se sabe poco, por ejemplo, de la historia de Noca, Santa Cruz, menos se sabe de los mayas y caichés que estaban más al sur y que sus descendientes viven en Belice. Ahora, qué interesante. Y Teosuco, el sitio donde el día de hoy que se publica este podcast, el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo esta solicitud de perdón. ¿Qué me cuentas de esta? Bueno, Teosuco es el pueblo del que era cacique, una de las figuras más importantes de los primeros años de la guerra, que es Jacinto Pat. Jacinto Pat es a menudo lo describen como un cacique atípico, ¿no? Que escribía y que manejaba bien en castellano, que tenía toda una red con criollos y mestizos yucatecos, pero en realidad esa es la imagen, ya con todos los estudios de las últimas décadas, esa es la imagen general de los caciques mayas, ¿no? O sea, ya nos damos cuenta que en realidad muchos eran propietarios de haciendas, muchos de ellos tenían vínculos muy estrechos con las élites de las ciudades y de los pueblos, pero lo que sí definitivamente es particular, yo creo, claro, instancias de ciertas interpretaciones que he visto que han circulado estos días. Yo sí creo que fue quien tenía una idea un poco más completa del panorama que podía esperarse de esta insurrección armada, Jacinto Pat, ¿no? Yo creo que también por eso lo lleva a negociar los tratados de Tzucacá de 1848,
Y sí creo que representaba toda una forma de leer el conflicto, ¿no? O sea, de querer enviarle una guerra hasta el fin contra los yucatecos, Fue, por ejemplo, quien envió cartas a Guatemala para que los mayas de Guatemala se levantaran también. O sea, había una lectura compleja de diferentes escalas del conflicto para poder para poder triunfar de la manera que fuera, ¿no? Fue el que firmó aquellos tratados que dividían a la península en dos también como controversiales, ¿no? Porque sí marginaba una parte de los otros comandantes mayas. Y es su pueblo de Jacinto Paz, Tijosuco. Y también ahí hay una historia con el Segundo Imperio Mexicano, porque ese fue el lugar hasta donde llegaron las tropas imperiales para intentar llegar a Santa Cruz. Ahí estuvieron sitiadas. Y no pudieron tomar nunca Santa Cruz. Cuéntanos un poco más de este sitio, porque además también aquí hay un museo, ¿no? Un museo de la Guerra de Castas. Sí, ahí hay un museo. Tijosuco, pues, al estar precisamente en la línea que fue establecida por los yucatecos, fue un pueblo que estuvo abandonado mucho tiempo. Uh-huh. O sea, la repoblación del asentamiento es relativamente reciente. Después de la guerra, pues, fue uno de los lugares más disputados entre los yucatecos, los mexicanos y los mayas rebeldes. Y fue repoblado y ya se abrió este sitio, el del Museo de la Guerra de Castas. Bueno, y mencionabas también por ahí, el tema es que podemos seguir hablando, José Ángel, prometo no quitarte más tiempo. Pero, sí, no. pero pues también una de las causas también de este conflicto, pues fue la expansión, ¿no? De las haciendas a expensas de las propiedades indígenas y demás. Y esto también lo rescato un poco porque recientemente, y lo mencionaba ya, un grupo de mujeres pintaron el monumento a las haciendas para protestar contra la violencia ahí en Mérida. El papel de las haciendas también en este conflicto. Sí, claro, ese es otro tema como súper fundamental, ¿no? El cuestionamiento de estos, pues, a quién y cómo se construye el espacio público, ¿no? Hay toda una serie de documentos, varios documentos y varias, ahorita recuerdo alguno que salió en Restauradoras con Glitter, en donde precisamente analizaba una de las compañeras, pues esta intervención hacia estos monumentos, el de Francisco de Montejo y el de las haciendas, ¿no? Que ahorita sí hay toda una nueva idea acerca de las haciendas, ahora que las están convirtiendo en hoteles turísticos, sitios para eventos sociales, de literal blanqueamiento de esa historia, ¿no? O sea, es vender la experiencia de los hacendados enequeneros con esos castillos enormes y toda la bonanza, ¿no? Claro, una bonanza que descansaba sobre formas de explotación extrema, ¿no? Tráfico de humanos. Y esa parte no está siendo representada en esa forma de vender a las haciendas, ¿no? Uno puede, por ejemplo, checar sus sitios de internet uh-huh. Y de verdad ahí casi es literal la reproducción de la visión del hacendado, ¿no? De todas las partes de la arquitectura, de la experiencia, ahora un poco más aderezados con encuentro de la naturaleza. Y bueno, pues creo que si vamos a hablar de encuentro con la naturaleza, de esas construcciones, hay que hablar también de toda la destrucción de los montes que implicaba simplificarlo a un monocultivo, ¿no? O sea, creo que sí hay, este momento hay una reinterpretación también de estos espacios que fueron las haciendas enequeneras. Y contrasta, porque por ejemplo hay un monumento a las haciendas enequeneras, pero no hay ningún monumento público a los miles de yaquis que vinieron aquí. En Cisal no hay un monumento público, por ejemplo, a todos los prisioneros de guerra que fueron vendidos casi como esclavos a Cuba para la industria del azúcar. O sea, hay una asimetría total también en el espacio público. Sí. Bueno, tú escribes también en Revista Común, y ahí me encontré con tu texto Monumentos a Racistas Mexicanos, en donde mencionas justamente el monumento a Justo Sierra O'Reilly, ¿no? Que en un pueblo maya de Tixcacaltuyú, perdón, disculpa mi maya, que llamó raza maldita a los mayas, ¿no? Monumentos a los conquistadores Montejo, ¿no? Justamente en el paseo del mismo nombre en Mérida, en este paseo que además también siempre se dice es el paseo más bello, ¿no? Homenajes a José María Luis Mora,
quien sugirió la expulsión de toda la gente de color, no solamente homenajes en instituciones de Yucatán, sino bueno, también en instituciones a nivel país, ¿no? De la península. Y tú lanzabas una pregunta que me parecía muy interesante. Tú preguntabas, ¿qué hacer con bustos, estatuas y nomenclaturas dedicadas a estos personajes en territorios en donde su legado colonial permanece vigente? Aquí en Ciudad de México, pues ya, por ejemplo, se retiraron colones, está por ahí también la discusión de cambio de nombres de calles, con raíces históricas muy añejas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema? Bueno, se han retirado placas también en el metro de la Ciudad de México ligadas a Díaz Ordaz. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto, José Ángel? Fíjate que cuando escribí ese artículo, la verdad, hace poco también comentaba que no tenía como la respuesta, ¿no? Digo, vamos a empezar a conversar acerca de qué vamos a hacer con esto, ¿no? A mí ahora menos, ¿no? Porque ya lo entiendo mejor bueno, toda esta incomodidad de que se cuestionen, pero pues si se construyó con una idea de los indígenas para hacer servidumbre y para salvajes 50 años de Yucatán y de monumentos públicos, pues ¿cómo no se van a cuestionar, ¿no? Que sigan estando en el espacio público. Y porque muchos dicen, bueno, es que es atentar contra la historia, es borrar la historia, y bueno, pues si la cuestión va a ser narrar historias, pues cuéntenla completa, o sea, sí cuenten la parte de que, por ejemplo, Justo Sierra fue un gran literato y efectivamente, ¿no? Pero que también cuenten que fue fundamental para ideas racistas que perduran hasta ahora. Ideas de los mayas como atrasados, de los bárbaros, él las inventó. Y esa historia es la que nos cuenta, ¿no? Creo que sería muy diferente si se nos quitara esta idea de los de próceres y toda esta serie de cuestiones de gente casi impoluta, ¿no? También lo otro es parte de su historia y también debe ser conocida, ¿no? No solo las partes bonitas, si es que se va a tratar de contar historias y de no borrar el pasado, ¿no? Ya la misma existencia de esos monumentos solo con una versión de la historia ya está borrando todo su otro pasado constitutivo. Todo eso que se logró o que lograron algunos personajes no hubiera podido ser posible sin esa otra parte de la historia, ¿no? Por ejemplo, pienso en las haciendas henequeneras. O sea, creo que es fundamental que esté también esa historia, que se cuente junto a la de la visión de los hacendados, ¿no? Sí. Bueno, yo quería dedicar este episodio, pero la verdad preferí el tema a este que estamos platicando contigo, José Ángel, pero también hace unos días se estaba conmemorando el centenario del lema de la Universidad Nacional Autónoma de México junto con su logotipo, ¿no? El de Por mi raza, hablar el espíritu, que también ha sido ahí objeto de, y con toda justicia, de reflexiones al respecto sobre qué significa y qué significa tenerlo en una institución tan importante como la propia UNAM, ¿no? Pero bueno, José Ángel, la verdad es que te digo, podríamos seguir platicando, y la verdad yo soy el agradecido poder hacerlo contigo, pero no me quiero ir sin un tema que sigue también ahí en el aire, y que es toda esta situación de, pues vamos a quitarnos un poco de los asuntos políticos de encima, lo conflictivo que es el asunto del Tren Maya y todo lo que está sucediendo allá, cómo se ve el asunto allá y sobre todo con las comunidades mayas. Sí, yo creo que, bueno, la península ha recibido mucha atención a partir del tren, ¿no? Y creo que gran parte de esa atención, desafortunadamente, más que obedecer a las lógicas de los pueblos, obedece yo ahí iniciaría, a una agenda mediática. Mucho de lo que se ha hablado o de la atención que se le ha puesto al asunto es una agenda mediática más que a la cuestión de los pueblos mayas, ¿no? O sea, agendas que aparte, pues, con todo lo que sabemos, pues vemos que obedecen a muchísimos intereses que van mucho más allá, ¿no? De los derechos de los pueblos mayas. Ahí yo creo que siempre es importante empezar a hablar de este asunto a partir de eso. De que muchas de construcciones, muchas de las versiones que se circulan obedecen a esas agendas propias de los medios de comunicación y de los personajes o grupos políticos a los que están aliados. Mi primera impresión es que en los instrumentos diseñados por el Estado mexicano no cambió mucho
esta relación, ¿no? Entablada entre el Estado mexicano y los pueblos mayas. A mí me parece que hay una mucha sensación acerca de que no se terminó de dar información al proyecto, ¿no? Acerca del proyecto Tren Maya. Y también que pues no es un pueblo monolítico, ¿no? Los pueblos mayas, sino hay que muchas, así como de grande es la península de Yucatán, así es el panorama político también, ¿no? Están los que lo quieren, porque sí hay gente que lo quiere, sí hay mayas que quieren el tren. Están también los que dicen no queremos el tren, están los que dicen queremos más información del tren, están, que es con los que yo coincido, los que decimos, bueno, es que esto va más allá del tren. O sea, el tren es solo una arena o un foro para decir, es que esto va mucho más allá, ¿no? Va directamente acerca del derecho a la libre determinación de los pueblos mayas, con o sin tren. Uh-huh. ¿Qué sugieres para poder dar seguimiento a ese paso y sobre todo esas distintas voces en redes, que podamos hacer un poco ese seguimiento, pues más allá, como decías, de las agendas mediáticas generales y que luego tienen más trascendencia, lamentablemente, por el poder de presencia, más que por la riqueza de la información? Sí, yo creo que ahorita hay varios grupos como organizados que están planteando estos cuestionamientos y sobre todo también en diferentes, ¿cómo decirlo? Como formas en las que opera esta relación, ¿no? Aquellos que están en contra de las megagranjas porcícolas, aquellos pueblos que están en contra de la especulación inmobiliaria. Yo creo que esa es una buena forma de acercarse a lo que sucede en los pueblos mayas. Bueno, ¿qué está diciendo, por ejemplo, la Unión de Pobladores de Chablecal sobre la especulación inmobiliaria? ¿Qué están diciendo los de Canantzonot, que están en contra de la megagranja porcícola, ¿no? Porque, como comentaba, sea el tren, sean las granjas, sea la especulación inmobiliaria, el problema es el mismo de origen, ¿no? Que es la relación entre los pueblos mayas y el Estado mexicano. Pues sí, por eso lanzaba al principio esta pregunta. ¿Se acabó este conflicto? José Ángel Coyocu, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por prestarte para esta charla. Otra vez le recordamos a la gente que tu texto Guerra de Castas se está publicando este mes en el número 151 de la revista Relatos e Historias de México, para que vayan, corran y la compren. Y José Ángel, ¿dónde te podemos seguir? Yo formo parte de un colectivo de historiadores que se llama Calay, que nos dedicamos a la difusión y divulgación de la historia. Creo que gran parte de lo que nos sorprendía era la cantidad enorme, gigantesca, de verdad gigante de textos escritos en muchísimos otros idiomas y que creo que tienen muy poca difusión y divulgación estas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, precisamente de la guerra de castas, estos cuestionamientos a que no fue una guerra de castas, viene desde los 70s, ¿no? Mínimo desde los 70s. Y creo que algo estamos haciendo mal en el gremio, que no hemos podido llegar a lo que muchos llaman gran público, todas estas interpretaciones, todas estas ideas, ¿no? Que se siga pensando de forma clásica los procesos históricos. Yo creo que también ahí tenemos una labor que hemos descuidado muchísimo en el gremio, que es la difusión y divulgación. Y el colectivo Calay es un poco el cuestionamiento a todo esto, en la forma tradicional de ver la historia de los pueblos mayas y difundir también la historia, hablar de historia. Perfecto, José Ángel, ¿tus redes? En Twitter me pueden seguir como @jcoyocu. Perfecto. Ahí estamos. Pues ahí está, te agradezco mucho, José Ángel. De verdad, en los esfuerzos que ustedes hagan, cuenten por acá con este espacio con mucho corazón y con mucha intención de poder sumar en estas conversaciones, que es lo que más nos interesa. Te agradezco mucho por la entrevista. No, yo agradezco muchísimo también el espacio para hablar de algo que me gusta muchísimo, que es la historia de los pueblos mayas. Gracias. Perfecto, José Ángel Coyocu. Nosotros nos vamos a nuestra recomendación de la semana. Continuamos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es una película que se llama Nobody. La película es dirigida por Ilya Naishuller y escrita por Derek Kolstad,
con el protagonismo de Bob Odenkirk. Sí, este hombre que seguramente ustedes reconocen por la serie Breaking Bad y que terminaría también teniendo su protagónico en la subsecuente serie Better Call Saul. La premisa es sencilla, es un hombre que termina pareciendo un donadie, Hutch Mansell, pero que vamos descubriendo a lo largo de la cinta que guarda quizá muchos secretos detrás de eso que él dice que es un don nadie, un nobody. Destacaría además de la presencia de Bob Odenkirk, quien nos da esa sensación de dual de un personaje que podría parecernos inofensivos, la presencia de Christopher Lloyd. Justamente el Doc de la saga de Volver al Futuro tiene un papel importante en la película, resulta muy divertido poderlo ver ahí. Y nada, es una cinta que resulta, como les digo, un viaje alocado. Esa es la invitación para que ustedes disfruten de Nobody. Es una película que se puede disfrutar en cines. Ya saben que si ustedes asisten a salas de cine, se les pide solamente que se cuiden, que vayan con todos los cuidados pertinentes y que seamos empáticos con los demás, porque todavía está este cochino virus, el COVID-19 presente, y pues debemos de cuidarnos todos. Nobody de Ilya Naishuller con Bob Odenkirk como protagonista y la presencia muy estelar de Christopher Lloyd. Ahí está la invitación, no dejen de escribirme en las redes sociales qué les pareció. @EnriqueFAMX en Twitter. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y así termina un episodio más de esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muchas gracias, como siempre, a mis Patreon. Muchas gracias, Claudia Villegas. Muchas gracias, Ligia Plácido. Ya lo saben, ya lo escucharon. Si ustedes quieren ser mecenas de este proyecto y de todas las cosas que estamos haciendo, no dejen de sumarse a patreon.com/Enrique Figueroa MX. Constantemente tenemos una serie de recompensas que seguro serán de su agrado. Por cierto, en este mes de mayo, si ustedes entran y se convierten en Patreon, lo que tendrán será un descuento justamente de 50% en los 2 nuevos talleres que estamos promoviendo en este mes. Se trata de un curso nuevo de apreciación cinematográfica para niñas y niños. Empezamos el martes 18 de mayo y se impartirá en 6 sesiones de 18:30 a 19:30 horas. Las películas se pueden ver a través de la plataforma de Netflix y la invitación es que posterior a ellas, con niñas y niños, las platiquemos. Se aborda apreciación cinematográfica, se aborda también y se escucha a los niños y a las niñas, además también de algo de historia del cine. Ustedes vean en redes la reacción de niñas y niños y juzguen si están interesados en este curso. También estamos arrancando el 21 de mayo, igual mismo horario, 18:30, 19:30 horas, un nuevo curso de radio y podcasting para niñas y niños. Son 6 sesiones y lo que estaremos abordando entre diversos aspectos de la radiofonía, del podcasting, será que al final ellos puedan tener un producto que será nada más y nada menos que un mini podcast. Los podcasts han tenido un auge bastante importante. Muestra de ellos son ejercicios como el que están escuchando y como los que escuchan ustedes semanalmente. Además de eso, obviamente los invito a los programas que estamos coproduciendo como Enrique Figueroa MX. Uno nuevo que es Clack, un podcast de Le Cinéma IFAL. Ustedes lo pueden encontrar así en Spotify o bien en anchor.fm/Le Cinéma IFAL. Es un podcast donde vamos a abordar el cine francés a través de la ventana de Le Cinéma IFAL y de todo lo que está haciendo el Instituto Francés de América Latina. También estamos coproduciendo Luces Cámara Niños y Niñas, un podcast entre Time Out México y Enrique Figueroa MX, en donde niñas y niños se expresan sobre cine. Además de ello, Cinematempo Historia, Cinemanet, en fin, estamos muy presentes. Todo esto en www.enriquefigueroa.com.
No dejen de escuchar mis colaboraciones en los distintos medios, toda la información en mi sitio. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, los escucho en un próximo episodio de este que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima, cuídense mucho. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.